otro día estaba viendo el video donde me tomé el vinito. ¿Se dan cuenta? Pero es que el vinito no lo comparte. El té sí, porque no le importa. Pero bueno, aquí está. Entonces tenemos tecito. Miren, ahí se ve riquísimo. Y la verdad es que seguimos en nuestro detox plan. Miren. Esperemos que ya nos vean. ¿Nos ven más flacas? Bueno, así que tú digas, qué bruto, vamos a quedar espirifláuticas. También tenemos que ser conscientes de nuestra complexión. Bueno, han pasado 2 semanas, ¿no? Pero sí, ya el cachete empieza a ceder. El pantalón dice, me siento tranquilo. Ya no soy de marca. Ya sí es de marca roja, ¿no? Dicen que la balata deja de pegar con la llanta. Entonces, eso quiere decir, ahí va. es una buena señal. Así que hoy toca té. Y pues té de mantenernos despiertas también, porque creo que, fíjate que está bueno, porque creo que también así tenemos que ver el dinero. Hay que estar despiertos, pero zen, ¿no? Entonces, a ver, prima, cuéntame antes algo te iba a decir. ¿Cómo llegó a ti? Miren la claqueta que mejor el productor la va a tener aquí. ¿Cómo llegó a ti el libro? Es que, ¿sabes qué? Estaba escuchando un podcast de negocios. Es que yo sí escucho muchos podcasts. Y lo mencionaron. Y lo busqué y se me hizo fácil. Ahí lo tuve esperando en el montículo de libros por leer en mi oficina un buen rato. Y es que, ¿sabes qué, prima? Yo sí pienso que el dinero es una energía. Y que como una energía lo tienes que dejar fluir. O sea, es muy raro que yo tenga dinero estacionado. Me dedico al real estate, entonces yo pienso que invertir en bienes inmuebles no es una mala opción. Y así es como he invertido yo. Además, soy una persona que consigue mucha felicidad en dar y yo estoy consciente que si das, regresa de alguna manera. Y muchas veces no de esas personas a las que les diste, pero una cosa lleva a la otra y tú das y la abundancia regresa a ti y así, ¿no? Sí, es lo que yo una vez escuchaba como el karmic flow of money, ¿no? O sea, es como que lo pones en circulación para bien y te regresa para bien. Y te regresa, de verdad, es como de se cierra una puerta y se abre una ventana, es por presión de aire. Pienso que así. Sí, yo también creo que es eso. Y entonces así llegó contigo. Yo pensé que así y de eso se iba a tratar y quería bases sólidas para respaldar mi teoría de que hay que dar en la vida y hay que generar abundancia y así. Claro. Y a pesar de que él mismo lo vende, como que pues el dinero se maneja con emociones, experiencias, etcétera, sí se fue un poquito más lógico y ahora entiendo por qué la portada es un cerebro hecho de dinero. De dineritos. Porque sí es cierto, o sea, a la gente que tuvo edad de invertir mientras había crisis, mientras había inflación, tienen un concepto de invertir en bonos, de invertir en bolsa muy distinto a quien le tocó invertir cuando no había crisis, no había inflación, y invertías $1 y se volvía 100 pesos en un momento, ¿no? Claro. Entonces, es real cómo las experiencias de tu vida, de tu familia, afectan en cómo ves el dinero, qué tan importante es el dinero para ti y cómo lo ahorras, no ahorras nada, cómo lo inviertes, en dónde, ¿sabes? ¿Por qué haces las decisiones que tomas en temas de dinero? Y es que al final del día, por más zen que quieras ser, Señor Cielo, Padre Sol, Madre Naturaleza, el dinero compra muchas cosas. Sí, yo creo que al final del día, como dices, es también otra de las energías que existen que necesitamos para vivir al final. Entonces, es importante. A mí me gusta mucho. Fíjate que este libro llegó a mí porque estaban en el librero que conocemos, que decimos que es el librero del business, porque es un librero que tiene mi esposo en su oficina, y le digo que él ahí se junta todos los libros que compramos de business. Ese es un gran librero. Es un gran librero, la verdad está muy padre. Y justo él lo leyó primero que yo y me dijo, oye, léelo, Clau. Léelo porque, o sea, la verdad es que yo debo de reconocer que a mí sí me estresan los temas de dinero. El tema del dinero es algo con lo que yo he tenido que trabajar a lo largo de mi vida. Yo creo que ya más grande, ¿no? Sobre todo por el tema del mindset, ¿no? Sí, y como dices tú, aquí en este libro yo entendí mucho cómo influye en tu pensamiento y en tus acciones, depende de cómo te haya ido y depende de cómo le haya ido también a tu familia. Y a tus papás. Muy importante. Entonces, tú ves cómo tus papás son ante el dinero y
pues tú generalmente vas a heredar esa parte de cómo ver el dinero, cómo ver la relación con el dinero, como dices tú, de las inversiones, etcétera. Y se me hizo súper interesante tanto para yo entender por qué a veces hasta yo misma me caigo gorda de que digo, ay, pero ¿por qué pensé esto? No debería de pensar así, como que me tengo que cachar, pero tengo que hacer mucho esfuerzo para entender cómo manejarlo y también para ver qué les voy a enseñar a mis hijos. Exactamente, porque ¿sabes qué, prima? Y eso me encantó de él. Hay una parte donde dice que nuestras experiencias del dinero, incluyendo la de nuestros papás y así, son el 0.0000000000001% de la historia del dinero en el mundo. Uh-huh. Entonces justo decía, a ver, no te estreses si estás haciéndolo todo mal. El perro lleva domesticado 10,000 años y todavía sigue teniendo instintos de perro salvaje, exacto, ¿no? Entonces, tú, y no solo tú, yo, nosotros, cada quien ve el mundo a través de sus ojos. Exactamente. Y entonces tú piensas que tú tienes la verdad absoluta porque es tu verdad. Tu cachito. Exacto. Uh-huh. Pero la verdad es que la verdad cambia dependiendo de los ojos del observador. Y lo que para mí es una inversión lógica y evidente, para ti igual y no es tan lógica o evidente, o invertir así te quita el sueño. Sí, ¿no? De hecho, a mí fíjate que una de las cosas que me acuerdo que dice, porque aparte somos bien ñoñas, déjenme decir que aquí tenemos nuestras notas y todo, con mucha estructura, para que no crean que nos lo sacamos de la manga. Pero justo dice, si te va bien, tú dices, qué inteligente es esa persona, ¿no? Y si le va mal, híjole, pues qué menso, hizo algo mal. Cuando en realidad, como dices tú, es desde tu óptica cómo lo interpretas, porque en el dinero también hay riesgos y tú también tomas riesgos de inversiones. Claro, cada quien a su nivel, ¿no? O sea, habrá quien hace inversiones en startups de billones de dólares y hay quien hace inversiones más chiquitas, ¿no? Claro. Allá en tu apartado de inversión. Estos son tus 100 pesos que vas a invertir y le vas a sacar el mayor provecho, ¿no? Exactamente. Entonces, vamos al autor. Siempre les hago este tour por el libro en Insta, pero ahora se los vamos a empezar a meter a los videos. Sí. Fuera de que es pasta blanda, versión pues casi de bolsillo, muy fácil de leer, está dividido en 20 temas y además con ejemplos. Sí, está muy ágil. Para que no se te vaya la cabeza en temas muy difíciles de inversiones. Uh-huh. Adicional a eso, el escritor es conferencista. Entonces, escribe de tal forma que te engancha y no se te hace nada pesado leerlo. Exactamente. Y luego, un poco de los temas son 20 cuentos cortos con historias y reflexiones. Sales con una reflexión en cada cuento y al final en 2 renglones intenta hilar el otro para que te piques, pero si no, si lees uno y luego abandonaste el libro y una semana después lees el que sigue, no pasa nada, no te pierdes de nada, vas a agarrarle el hilo perfecto. Y al final un poco de lo que te dice es, hay que vivir la vida como tú quieres vivirla, pero hay que tener un plan y hay que intentar seguir el plan y hay que tener un plan para cuando el plan falla, ¿no? Exactamente, sí. Y fíjate porque el plan siempre falla. Siempre puede fallar. Y más porque creo que en la parte de dinero tenemos en nuestro entorno, pues el entorno es muy grande y nuestra área de control es chiquita. Entonces, dentro de nuestra área de control tenemos que estar preparados pues para lo mejor y el peor escenario y estar siempre como entendiendo esa parte, ¿no? Entonces, a mí también me gustó. Y fíjate qué interesante, prima, porque te digo, yo lo leí la primera vez y dije, se me quedaron muy grabados algunos momentos. Y después yo digo, sí, claro, es de repente el bloqueo que uno tiene ante ciertos temas que se me olvidó. Es que además, ¿sabes qué, prima? Y otra vez léelo. Entonces lo he leído como 3 veces. Como el dinero es un asunto que da miedo, lo tengas, te da miedo perderlo. No lo tienes ansiedad porque lo quieres, pero no lo tienes, entonces estás persiguiendo. El dinero genera muchas emociones. Y entonces hay una reflexión que él dice, que me gusta mucho, que dice, el dinero es una herramienta para encontrar la paz y la felicidad. No es un marcador de éxito. Sí, a mí eso yo también la anoté aquí porque me gusta mucho, como dice, es como un medio. Ajá. Pero no es el fin mismo. Y además muchas veces, y ahorita podemos pasar por las 19 historias porque la última es un resumen. Muchas veces en las historias dice, no te compares. A mí eso, no sabes cómo, o sea, como que hubo varias cosas que yo me quedé pensando, y ahorita más que lo decías, ¿no? Una es que, o sea, el dinero es un medio, no es el fin.
Y algo que se me viene mucho a la cabeza, prima, es cuántas veces en las caricaturas que vemos, o sea, el fin era llegar al tesoro y se quedaba sentado en el tesoro. Estar acostado en el tesoro, con sí. las moneditas así y ya. Pero luego hay hasta un video del rico MacPato que entran a su bodega y encuentran puros recuerdos y le dicen, ¿y el dinero? El dinero está invertido. Aquí están los verdaderos tesoros, las fotos, los recuerdos de las experiencias. O sea, es una en cuantas, prima, porque la mayoría, si te fijas, el pirata iba a esconder el dinero y el oro, que nadie lo encontrara. Y entonces, todo eran unas aventuras para encontrar solamente el tesoro y quedarte con el tesoro. Con y que todo el tesoro lo encontrara. Ajá, ¿no? sí. De que nadie lo encontrara Sí. y no era compartirlo. Entonces, yo creo que son de estas cositas que también luego nos van sembrando, porque efectivamente, al final lo que Morgan dice es que es un medio, o sea, ponlo en circulación. Y es que además, si te comparas, siempre vas a perder. O sea, puedes ser el más ultra plus del mundo corporativo, eres una cucaracha junto a un futbolista. ¿no? Sí, o por el futbolista, pues el más ultra plus, el que gana más, es una cucaracha junto a un Fórmula 1. No, y luego puede ser el más cucaracha porque hay lugares donde ni siquiera nos hemos asomado. Váyanse un poquito hacia Medio Oriente para allá. Prima, o sea, sí, yo creo que a veces ni nos imaginamos realmente, o sea, lo que es así de verdad decir, ay, y si tapizamos la mesa de oro, pues órale, ¿no? Pues sí. Ponle unos diamantitos aquí. Entonces, es mucho de perspectiva. Exacto. Y ir persiguiendo eso. Y eso lo dice en uno de los historias que dice, es que el problema es que muchos no sabemos decir cuándo es suficiente. Porque más con el dinero, y justamente hace un ejemplo que dice, cuando estás muy lleno de comer, sigues comiendo y llega un momento donde te vas a vomitar, o sea, ya no te cabe. Sí, hasta tal cual, ya no le metas más. Pero con el dinero siempre te cabe más porque siempre vas a querer gastar en algo más, siempre, ¿sabes? Y de hecho, por ahí tengo anotado, hay un monto que inclusive él comparte que dice, estadísticamente, dice, hasta este monto se ha comprobado que el nivel de felicidad no va a incrementar dramáticamente si tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 dólares o millones más, porque pues ya te da como para cubrir porque ya, o sea, ya cubres tus necesidades básicas bien cubiertas. Y o sea, tus lujos, una buena vivienda, gustos, teatro, espectáculos, etcétera. Pero ya más allá de eso, pues ya nada más es si cambias de Ferrari por un Lamborghini. Sí, y entonces ya no es tanta... Ya ni valoras nada. Sí, y ya no es tanta felicidad. Alguna vez escuché a un chico que empezó a ganar mucho dinero muy joven y él decía, pierdes tanto el nivel de realidad cuando no tienes una buena guía de qué hacer con tu dinero. O sea, que él decía, o sea, para mí era muy fácil gastarme así $1,000,000 en una salida, en un restaurante, comiendo con oro, sacando 50,000 botellas de champán, invitando a todo el mundo, porque qué cool. Pero ya ni se la pasan bien porque es un poco esto que hablábamos de la dopamina. Sí. Va subiendo, entonces ya nada te llena. Ya, y a pesar de tener todo eso, estás vacío. Sí, tremendamente. Entonces, ¿sabes qué? Yo ahí me apunté un ejemplo. Porque es que el otro día Alejandro Fernández subió su casa a la revista de arquitectura A+D. Y yo vi el video 500 veces. Alejandro, me encantó tu casa. Pero después de eso, pues me salían casas de famosos, no sé qué. Y me fui en un loop infinito, prima. Ay, es que a mí me encantan esas y las que... Hay unas que también creo que son de... No sé si es Vogue. O hay una revista también que entrevista. Yo así he visto varias, la de Zendaya y demás, que llegan y se ven, te invito a mi casa. Y la de J-Lo. Bueno, pues una de esas. O sea, así me quedé también en un loop infinito. Un loop infinito, ¿no? Porque me encanta ver los acabados y así. Sí. Pero bueno, acabé en un loop infinito en las casas de Cantinflas. Y yo, las casas de Cantinflas, o sea, yo ubico a Cantinflas, pero pues nada más lo ubico, ¿no? Con la gabardina. No, yo ni idea de cuánto dinero tuvo. No sabes. Y ya que vi, o sea, como hectáreas y hectáreas y hectáreas de aquí a donde cerramos el río para que entonces pusiera aquí su casa. Esa es una de las haciendas que tuvo un pedazote muy grande en Acapulco, tuvo departamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es tristísimo que después de haber tenido tantísimas propiedades, tantísimo dinero,
está en el limbo eso. O sea, ni siquiera le llegó bien a su hijo, ni a sus nietos, nada les llegó. Está perdido esa fortuna. Y él, al tener tanto, ni siquiera al final la pudo disfrutar, ¿sabes? Es que yo creo que ahí es donde justamente hay que entender hasta dónde es lo que te hace feliz. Ajá. Y cuando entonces pones, desde mi punto de vista, pones una cifra primero, qué es lo que te va a hacer feliz, antes del qué realmente, no la cifra, sino el qué. Mira, yo quiero viajar, yo quiero tener, sí, a lo mejor otro departamento, una casa, perfecto. Pero no tienes eso muy claro, te pierdes, prima. Él lo dice como, pon la portería fija. Sí, claro. Que eso quiere decir, a ver, ¿qué es lo que quieres? Yo, por ejemplo, si me dices, ¿qué es lo que quieres, Mitch? Bueno, pues yo tengo perro, entonces yo quiero una casa, que tenga un comedor muy grande porque me gusta mucho compartir la comida. Entonces, que quepa una mesa como para 10, 12 personas. 10 personas porque 12 personas es muy difícil de atender al mismo tiempo, más si yo estoy sirviéndolo. Órale, va, 10 personas, que tenga una vista unos arbolitos porque me encantan las plantas, eso, ¿no? Si me dices, ¿cómo? ¿No quieres el Palacio de Chapultepec y tener un castillo? Pues estaría bien un castillo, pero si yo pudiera tener mi mesa para invitar a mis amigos, es suficiente, ¿sabes? Sí, yo también digo, a ver, yo quiero, ¿sabes qué? Me encanta una chimenea y me gusta, ¿sabes? Un lugar así padre donde del jardín y pueda sentarme a compartir, a leer y podemos estar, o sea, poder abrir las puertas así enormes de la sala comedor al jardín y entonces toda la fiesta fluye libremente. Sí. Qué cool. Pero por eso la casa de Marta de Baile me gusta mucho. Está muy padre. Porque está con la mesa afuera, su ¿no? comedor adentro y su comedor de afuera. Sí, está padrísimo. Eso no estaría tan mal. No necesito un castillo. Una mesa así es suficiente. Porque lo que dice es, vas logrando cosas y en vez de decir, ya casi tengo mi casa con mi terraza para mi mesa, mueves la portería. Entonces dices, no, sí quiero, pero ahora tiene que ser en un roof porque quiero que tenga vista a la Ciudad de México y dices, mi rey. Esto es lo que es justo. Entonces digo, vas moviendo como que te vas moviendo la meta y entonces en realidad nunca eres feliz porque nunca vas a sentir que llegaste. Exacto. Entonces, si ves para atrás, seguramente hoy tienes muchísimo más de cómo empezaste, pero sientes que te falta el triple. Y hay veces que las personas se endeudan. Ese es otro, muchísimo más. Ahorita vamos a entrar a ese tema, pero justo esa parte de no mover la portería meta está fija. Buena. Exacto. Luego, hay otro donde dice nadie está loco y es eso lo que les decía. Tu percepción del dinero es muy poquito respecto a la percepción del dinero y el aprendizaje del dinero del mundo. Sí. Entonces, a mí y les estoy dando muchos ejemplos del libro y míos. Por aquí, como les decía hace rato, es muy distinto lo que opina una generación de la otra respecto a invertir en bonos, en acciones, en la bolsa. Sí. Yo, como lo veo y como les puedo dar un ejemplo ahora, es muchas veces tal vez nuestra generación o incluso la de nuestros papás ven a un influencer y dicen, ¿cómo crees que hace dinero con un teléfono? Está loquísimo. ¿No? Eso. Están loquísimos. ¿Cómo crees que hace dinero con un teléfono? No estudió una carrera. Ajá. No tiene una ¿Cómo maestría. crees que no tiene 3 maestrías y gana eso? ¿Sabes? Un poco como le está pasando a Ricardo de la Cotorrisa con Susana Zabaleta, que la generación que ve a Susana Zabaleta dicen, claro, lo está manteniendo, etcétera, etcétera. Y la verdad es que Ricardo con la Cotorrisa gana 4 veces más de lo que gana la Zabaleta. Si ves su fortuna aislada, la Zabaleta tiene más porque lleva una vida de trabajo. Pero hoy Ricardo gana 4 veces más que la Zabaleta y llena más auditorios que la Zabaleta. Sí, claro. Entonces dices, no porque en tu conciencia del dinero pienses que un chavito con un podcast de risa no lo va a poder lograr, no significa que no lo logre. Claro. Y además, también yo creo que, como dices tú, o sea, el hecho de no hay que prejuzgar. Ajá. O sea, por eso nunca hay que juzgar. O sea, yo también te voy a decir algo, prima. Yo he ido, pues, o sea, me ha tocado viajar, no les voy a decir a lo mejor tanto como yo quisiera, pero sí me ha tocado viajar mucho de negocios dentro y fuera del país. Uh-huh. Y en todos lados me he encontrado gente que te lo juro que pareciera que tiene muchísimo dinero, tiene así super casas, va a super lugares y que ya platicando más internamente todo lo deben. Deben todo. Todo lo deben. O sea, una vez conocí a una persona en Estados Unidos
y me decía, es que si yo me quedo sin trabajo, me quedo en la calle. Y yo, ¿cómo? O sea, no creo que eso pueda pasar porque, o sea, yo veía su estilo de vida y decía, wow, sí, ¿no? Sí. Y decía, no, es que, o sea, todo estaba en, ya sabes, en estos como el leasing, no me odies. Cuando, pues sí, pagas, pero no es tuyo. En renta, ¿no? La pocha. O sea, todo. Coche, casa, celular, reloj. Nada es de ellos. Nada. Y yo de verdad decía, wow, ahora entiendo por qué muchas veces en Estados Unidos les pasa. Y ese es un punto que él toca, que dice... Se va todo. Sí tienes que trabajar en hacerte rico y pues el significado de rico ya cada quien. Pero donde tienes que trabajar más es mantenerte rico. Y es que, prima, luego por demostrar un nivel socioeconómico que no estás y hacer gastos tan fuertes para justo, o sea, presumir, demostrar, ay, si tienes que decir a la gente con tu reloj, con tu coche, mira cuánto dinero tengo, ya valió. No tienes suficiente dinero. No, mira, a mí, ¿sabes dónde me ha pasado mucho? En el coche, prima. Digo, yo sé que a lo mejor decir, claro, porque son un par de viejas y no les vale gorro el coche. La verdad es que a mí sí. O sea, sí me gustan mucho los autos. Sí te puedo decir que, o sea, hay coches que me gustan mucho de lujo, aunque sé que vivo en una ciudad en donde creo que es más peligroso tener, cuando me ha tocado traer un coche más de lujo, me he sentido más insegura que cuando traigo el mío de ahora que ya tiene más de 5 años. Y a veces me dicen, ay, pero ¿por qué no lo cambias? ¿No? Y en la última compañía en la que estuve me decían, es que, o sea, no inventes, o sea, va a llegar como la directora y, o sea, vas a llegar en tu camionetita así que traes. Y yo, funciona perfecta, circula todos los días, no me da problema. Como, ¿por qué quisiera gastarme ahorita millones de pesos en un coche de lujo? Millones. Y es que, ¿sabes qué, mejor prima? me compro un departamento. A mí que me encanta. Sí, por favor, yo te digo dónde. Cómpramelo a mí. A mí me encanta manejar. La velocidad me gusta mucho. Por eso hago actividades de aventura, prima. La velocidad me gusta mucho. Y me encanta ir a Querétaro, ¿no? Y cuando voy a Querétaro y voy manejando rápido, me tengo que quitar, prima, porque me va a pasar volando un Mercedes. Volando, me pasan volando. O sea, yo digo, ¿qué onda con este? Y amo los Mercedes y los Audis. Yo pensé en cambiar mi coche, hice las pruebas de manejo. Y ya que estuve en el coche dije, a ver, en la camioneta que traigo hoy, mis perros caben perfecto en la cajuela. Ahora, al parecer, hacen cajuelitas para, no sé, chihuahuas. O sea, no caben mis perros en las cajuelas de las camionetas que tenemos perros muy grandes nosotros. Y luego, yo traigo asientos de piel. Ya para que a un coche le pongas asientos de piel, ya le va subiendo el monto, ¿no? Y luego dije, no te falla nada, la estacionas donde sea, nunca te preocupas por el coche, vas a pasar a gastar este dinero, que mejor mételo a un depa, porque es que ya les dije, a mí me gusta invertir en depas. Mejor mételo a un depa hasta que el coche ya en serio lo tengas que cambiar porque no sirve, porque ahorita sirve todo bien. Sí, o sea, y es lo que te digo, o sea, a mí me ha pasado que ha habido personas que llegan, que trabajan en mi equipo y llegan y me dicen, oye, Clau, por entonces, mira, me ha pasado varias veces, no una, prima, varias veces, donde me dicen, es que ¿cuándo me van a promover? Porque yo pensé que ya me iban a promover ahorita y me compré un coche. Y yo, pero, o sea, todavía no te promovemos, o sea, ¿por qué te compraste el coche? Y un carrazo, ¿eh? O sea, y yo, bueno, pues que no debes de gastarte lo que no tienes. O los que dicen, bueno, es que ya no me van a subir el sueldo porque la verdad es que ya se me está haciendo muy difícil pagar las 48,000 mensualidades en las que me salió mi coche. Pero es que, ¿sabes qué, prima? También en muchas parejas no se habla de dinero. Entonces, pues, prima, un lado de la pareja exige. A esta escuela vamos a llevar a los hijos y esto me gasto en el súper y esto en el coche y quiero este coche y quiero estas cosas y quiero este viaje. Y luego el otro lado de la pareja trabaja, pero pues justo es uno de los puntos que él tiene, que dice, sí, tienes que ir invirtiendo y trabajando y haciendo cosas para generar más dinero. Sí, claro. Pero como en el petróleo del mundo, el dinero al final del día va a estar limitado. Lo que no está limitado es tu métrica de lo que gastas y lo que ahorras. Entonces, justo decía, si siguiéramos teniendo el gasto energético de antes, ya no tendríamos petróleo ni combustibles. No tendríamos mundo, pero ya no lo hubiéramos acabado. Pero claro, o sea, como nos dimos cuenta, oye, ¿qué crees? Esto se acaba,
pues energías alternas, usamos otras formas, nuestros electrodomésticos ya gastan muchísimo menos energía que antes, etcétera, etcétera, y ya otra vez todo alcanza bien. Claro. Pues es lo mismo con una casa. Tienes estos ingresos que tienes que dividir para qué sí te alcanza y para qué no te alcanza, y tener un estilo de vida de acuerdo a esos ingresos. Es que eso es algo que se oye muy fuerte, Mitch, pero yo creo que es algo que tenemos que interiorizar muy bien todos, y que igualito que no debemos de vivir con mentalidad de carencia, eso también por ahí lo menciona, sí. Pero es muy importante tampoco vivir así en el sufrimiento total. Pero lo que sí es muy importante es estar muy consciente de tu realidad. Y yo me acuerdo que siempre, o sea, bueno, y también te dices, no vivas al tope, sino siempre tienes que tener como un nivelcito más abajo, porque si no, todo el tiempo te vas a sentir con el agua hasta el cuello. Sí. Y es que, ¿sabes qué? En el tema de negocio, puedes intentar replicar exactamente los pasos de un negocio que a ti ya te salió bien. Ni siquiera que a alguien le salió bien. Que a ti ya te salió bien. Y depende. Y puede o no jalar. Y hay veces que es cuestión de incluso de suerte. Entonces, planear con cuidado significa, a ver, si ganamos esto, vamos a ahorrar, porque siempre hay que ahorrar. Y no es porque seas pesimista. Y de hecho tiene un capítulo completo de eso. Sí. Que seas un optimista, sí, pero un poco paranoico. Sí, tal cual dice, un poco paranoico. Para que preveas, oye, a ver, y eso y tú lo entenderás también muy bien. O sea, yo que hacía business plans para edificios, decía, a ver, el terreno debe costar esto, las licencias deben de costar esto, la construcción debe de costar esto, marketing y ventas deben de costar esto, y así, en porcentajes. Y esos porcentajes, luego cuando iba a la junta de dueños, me decían, estás un poco acolchonada. A ver, y más después de pandemia, que abrimos los datos así por renglón, y entonces si me gasto 600 pesos de internet por toda la vida del proyecto de internet, muy fino, ahí empezaron a salir más los colchoncitos muy evidentes, y entonces yo y la gente que llevábamos proyectos les decíamos, sí, pero tú empiezas a rascarle un terreno y no sabes si tienes que hacer una cosa de cimentación distinta. Nos pasó el COVID y entonces suspendimos las obras meses. Claro. Y entonces retomar el ritmo de trabajo fue muy tardado, pero los intereses seguían del crédito puente. O sea, aunque cubras la tasa con alguno de los elementos financieros, de todas maneras el movimiento de la tasa te genera un efecto en intereses. Y gente que también dijo, no puedo pagar ahorita. Más el factor de gente que ya no lo pudo pagar, entonces decías, uy, hay que volver a vender ese depa y hay que volver a gastar comisión. Y el mercado ahorita no está como para que le subamos tanto el precio y así. Sí. O sea, esos colchoncitos, ese margen del error, tal vez en un negocio frío digas, claro, es mucho más fácil, pero aquí en la casa como, pues es que en la casa igual. La casa debe de tener su presupuesto para las cosas muy importantes, la educación, la comida, el entretenimiento también es muy importante. O sea, no crean que llevar bien sus finanzas significa no salgas, no gastes, no. Significa que dentro de tus posibilidades le des el valor que tiene cada cosa. Sí. Y lo hagas. Y que hagas esos porcentajes. Yo creo que el hecho de saber que tienes un 100%, primero eso es algo que yo les diría, se tienen que dar muy bien cuenta. ¿Cuál es tu 100%? Y en porcentaje, porque eso te ayuda mucho a darte visibilidad y te da realidad de cuánto estás invirtiendo en qué o gastando en qué. Entonces, oye, sí es muy importante la diversión, pero resulta que entonces tú debes el 70% de tu ingreso mensual en tus viajes, pues a lo mejor tienes que ajustarlo, ¿no? Y a ver, o sea, tienes que hacer ese ajuste porque como dice Mitch, o sea, él lo que dice es, a ver, tiene que ver si hay devaluación, si hay crisis, si hay suerte, hay accidentes, entonces siempre tienes que planear, pero me encanta planear con los porcentajes porque te da mucha realidad. Claro. O sea, yo cuando lo leí también iba haciendo como checks y dije, claro, o sea, no lo hagas en cantidades, hazlo en porcentajes. ¿Y sabes qué, te das cuenta de muchas cosas. O sea, esto de planear y dejar un margen para el error y justo dice, sé un optimista paranoico. Porque, por ejemplo, y me hacen burla mis amigos, pero yo así de, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿tienes seguro de gastos médicos mayores? Es como una de mis preocupaciones primarias con la pareja y así, porque de verdad, una enfermedad
Ay, prima, o sea, te rompes la mano, o sea... Te desangra financieramente si no tienes un chaleco salvavidas. Y yo creo que lo vimos, por ejemplo, también mucho con el bicho que entró, donde mucha gente no tenía seguro de gastos médicos mayores. Era algo con el mundo no tenía idea qué pasaba. Eran semanas, si no es que a veces hasta meses con hospitalización y cuidados carísimos, que inclusive hubo seguros que ni siquiera pagaron algunas cosas porque eran súper alternativas, pero siquiera, o sea, el hospital, los gastos y demás es súper importante. Entonces, yo también siempre digo, dentro de las cosas que hay que cortar cuando tienes que cortar gastos y demás, eso se deja siempre porque es como, pues tal cual es un seguro, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. O sea, toquemos todas las maderas, uno prevé, quisiese, si se pudiese, toda la vida tener salud, que eso también implica que hagan un gasto correcto en alimentación de calidad, etcétera, ejercicio. Pero en el caso que no se tuviese o que hubiera un accidente, que tengas un seguro que te cache, de verdad hace la diferencia, a veces entre la vida y la muerte, porque pues con una cosa fuerte, si vas a un hospital donde luego te atiendan, luego te operan, luego sales adelante. Bueno, prima, no vayamos lejos, que te reciban. Así. O sea, si tú vas a un hospital con un accidente y entras a urgencias y vas a un hospital privado, por cruel que suene, no te atienden si no echas una tarjeta válida por delante donde te cargan la nota al principio que luego te la reembolsan, pero es como la garantía que dejas de cuando estás entrando a urgencias. Sí. Entonces, eso es súper importante porque hay veces que dicen, no, yo no tengo tarjetas de crédito o están ya todas bloqueadas por las deudas o ya no tienen crédito. Tienes una emergencia, tienes que ir a urgencias, yo se los digo de una vez, si no tienen esa capacidad de hacerla, mejor vayan y a rezarle a todos los santos que los acepten rápido en el público, porque no te van a aceptar. O sea, no, yo he visto, o sea, una vez me tocó ver a alguien y sentí horrible porque dije, o sea, yo estaba adentro con otra emergencia y vi como, o sea, estaban diciendo, no, es que pobre muchacho, o sea, traía así súper mal su mano y le dijeron, pues vete acá adelante al público porque aquí si no traen tarjeta de crédito no te pueden entrar. Literal, así frío. Entonces, eso sí es importante, ¿no? Va. Luego, me gustó mucho su tema de ahorro e inversión. Uh-huh. La verdad es que sí es un libro un poquito elevado en el tema de que menciona mucho inversiones en bolsa, uh-huh, inversiones en bonos. Y la verdad es que si no tienes un poquito de previo educación, uh-huh, financiera, cuesta mucho trabajo entenderlo, porque además, cómo funciona un bono, cómo funciona una tasa o cómo funciona el crecimiento de una inversión de ese tipo, cuesta trabajo visualizarlo porque no es evidente. Entonces, en ese aspecto, si no le entienden a ese ejemplo, a esa parte lógica, no pasa nada. Al ejemplo sí. Y el ejemplo muy claro que pones de Warren Buffett, que dice, no es la persona que ha tenido mejores rendimientos en sus inversiones, pero como lleva tantos años invirtiendo, es el que más rico es por culpa de esas inversiones. Y da un ejemplo que me encantó, que es un árbol. Uh-huh. O sea, yo que cuido mucho plantas, pues sí compras tu plantita y más, por ejemplo, un aguacate. Un aguacate es un maestro que te enseña paciencia. Totalmente. Te comes el aguacate, lo lavas, el huesito, y lo pones con palillos en agua hasta que le sale raíz. Ese hasta que le sale raíz puede ser 3 semanas o yo me he echado hasta 2 meses esperando la raíz de mi aguacatito, porque hice 4 aguacatitos, que eso ahorita se los voy a encadenar con otra. De esos 4 aguacatitos que estuve entre 2 semanas y 2 meses esperando sus raíces, ya 2 meses y medio después, los 4 ya tenían raíces y tenían ya una plantita y perfecto el aguacatito. Va, dice YouTube, que es mi maestro de eso, ya pásalos a tierra, el agua ya no es suficiente. Ah, bueno. Ahí vamos, mi papá y yo, pasando los aguacatitos a tierra con mucho cariño, perdimos 2. Solamente el cambio de agua a tierra nos hizo perder 2. Y luego ya en la tierra, ahí cuidándolos en un lugar que servía como invernadero y tal, se murió 1. Entonces solo nos quedó un aguacatito. Ese aguacatito ya que creció un poquito más, pero ¿qué les digo? Casi 1 año cuidando el aguacatito, ya lo pudimos sembrar en tierra más firme, ya no en una macetita. Y hoy, 2 años después, es un arbolito
de 2 metros que a ver cuándo me va a dar aguacatitos, ¿no? En unos 10 años. Ajá. Entonces, lo que él explica es invertir, a veces se ve así. Tú le tienes que dedicar tiempo y esfuerzo por años y de un día para el otro, de una semana para la otra, no ves cambios. Pero ya que pasaron 20 años y ya tienes un tronco, un árbol hecho y dices, mi estructura financiera ya es sólida, ni cuenta te diste cuándo se volvió más sólida tu estructura financiera y requirió que estuvieras echándole agua todos los días y echándole ojo todos los días, de repente un poco más, de repente un poco menos, pero todos los días estar presente para que crezca. Entonces, claro, o sea, si tú hoy empiezas a invertir y mañana quieres sacar tus rendimientos, no hay inversión que te lo dé. Y les voy a decir algo bien importante. No se crean cuando alguien llega y te dice que te va a dar un rendimiento así, porque generalmente eso es un fraude. Sí. Entonces, aquí sí, perdón, pero sí voy a echar, o sea, igual y a lo mejor va a haber quien lo hace y me va a tirar hate, pero no saben a mí cuántas veces me ha tocado y sobre todo cuando estuve viviendo en un estado fuera de la ciudad, se volvió muy viral eso del círculos que tú das y te dan y que entonces la gratitud y la abundancia. Yo lo veía y les decía, financieramente esto no es sostenible. Yo soy bien así, pero en cuestión de dinero o sea, les decía esto no es... Ajá, exacto. Yo les dije, oye, claro, pero es que los lo que... ¿Saben qué? Esto financieramente no es sostenible, matemáticamente no es real, ¿no? Y entonces, tristemente conocí mucha gente, de verdad, y aparte me sorprendió porque hubo gente que me sorprendí que ahora sí cayeran, que cayeran así con las cantidades de dinero que cayeron. Si suena demasiado bueno para ser verdad, es falso. Y los defraudaron horrible, prima. O sea, hubo quien perdió todo lo de los ahorros de su vida. Y pasa mucho con las compras en preventa, la verdad. O sea, yo que veo mucho el mundo del real estate, veo cómo hay mucho fraude y cómo mucha gente les roba a la gente sus ahorros. Y es que comprar un departamento es un esfuerzo de toda una vida y más con los precios de hoy. Y si no tienes a alguien a quien preguntarle, oye, ¿cómo ves esta inversión? ¿Cómo ves este desarrollador? Luego pierdes tu lana. No, por supuesto. Y te digo que, o sea, aquí sí me sorprendió mucho porque había personas que yo juré que no habían entrado en eso y después ya estaban así viendo cómo hacían, vendiendo, o sea, casi que sus computadoras y eso para pagar, porque perdieron todo. Entonces, tengan mucho cuidado. Yo creo que lo que dice Miche es importante. De hecho, hay una frase que ya sé que me va a decir Miche que pocha, pero me acuerdo que mi maestra de economía me decía, there are no free lunches in economy. Ajá. No hay nada gratis en esta vida. O sea, yo les decía, y más en cuestión de dinero. Si no te está costando, mucho cuidado con esta reflexión. Si no te está costando dinero, entonces te está saliendo más caro. Porque te está costando vida, te está costando tiempo. Siempre. Piensa bien dónde inviertes. Y por eso piensa bien dónde inviertes tu dinero, pero piensa bien dónde inviertes tu tiempo. Porque tu tiempo es más caro que tu dinero y es totalmente irreemplazable. Igual que tu salud. Ajá. O sea, para mí salud, tiempo, familia son cosas que, o sea, deberían de estar como en los mismos, o sea, a lo mejor un poquito más arriba que el dinero mismo. Sí. Y que cuando estás haciendo evaluación de, o sea, ¿qué estoy dejando? ¿Por qué? Eso tendría que estar también en la mesa cuando estés hablando de finanzas, ¿no? Sí. Porque, y él lo dice, o sea, en algún lado... Sí, cuando habla de los sacrificios, ¿no? Que te dice tu tiempo, tu familia y algo súper importante que me encanta que dice tu reputación. Sí. Es súper importante porque te dice, o sea, realmente la felicidad no está en el dinero. Controlar tu tiempo es hiper valioso. Eso es casi que... Que justo lo decía, o sea, sí. Intangible, pues. Si estás trabajando, incluso en algo que amas, 24/7, siguiendo caprichos de tu jefe, etcétera, incluso esa actividad que amas la vas a odiar. Y si te vas al extremo de no, entonces voy a gastar súper poquito. Voy a gastar súper poquito porque voy a ser libre de este trabajo y voy a tener mi tiempo para mí, pues también mide tus expectativas porque vas a gastar súper poquito, pero oye, no dejes de pagar tu seguro, no dejas de comer, necesitas vivir en algún lado. O sea, no te vayas ni tan al extremo de soy esclavo de mi vehículo de generación de dinero,
contra el otro de no, voy a vivir del sol y el agua y la naturaleza. Sí, o sea, yo digo, pues a lo mejor si vives cerca del mar y te vuelves un medio nómada, pues, pero buena suerte, ¿no? Entonces, creo que eso a mí me gustó y esta parte que dice de ten cuidado con tu reputación, ¿no? Sí. O sea, muchas personas, pues nos ha tocado, prima, porque eso sí nos ha tocado a las dos, ver en esferas muy altas, ver a altos ejecutivos, a dueños, a gente de mucho dinero que mienten descaradamente, que dices, esto están haciendo algo mal, ¿no? Están haciendo algo, no sé, que no debería de ser, y es a costa de esa ambición, donde después pues, su reputación se cae. Sí. Y esa ya no la recuperan. Y yo también digo, pues es que feo, ¿no? Porque como dices tú, cuántas veces, pues a lo mejor para ellos es un pedacito, pero para alguien más será toda su vida, ¿no? Claro. Y es que pues muchos dueños de empresas no se dejan ver, pero toman decisiones que a los consumidores finales les afectan mucho y no les importa. Exacto, ¿no? Entonces ese también es importante. Ahorita que les decía lo del aguacatito y esa tasa se logró 1 de 4, Roger Federer, el tenista, tiene un video muy padre donde explica que él da su vida en cada punto. Se concentra al máximo, da todo por cada punto y dice, hay puntos que me han dado portadas de revistas, que me han dado campeonatos, pero en el momento en que el punto se acaba, yo lo paso al pasado. Y el que sigue. Y hay puntos donde pues he hecho todo mi esfuerzo y lo perdí. Uh-huh. Y ese punto también lo paso al pasado. Y entonces dice, ¿ustedes cuántos puntos creen que alguien como yo gana en su carrera? Y ya dan datos. Y él dice, solo he ganado el 54% de los puntos que he jugado. Uh-huh. El resto lo perdí. Entonces justo el Morgan nos dice eso. No importa el esfuerzo, hay que darlo todo y aceptar el fracaso. Porque hay una realidad. Algo no va a salir bien. En algo vas a fracasar. Y entre más rápido aceptes ese fracaso, aprendas de él y sigas a lo que sigue, sí, más rápido vas a liberarte de eso y a tener un éxito. Que yo creo que ahí, prima, lo ligamos mucho también con lo que decíamos al principio de que pues si te va bien o si te va mal, puede ser muy circunstancial también y no debes de etiquetarte de si algo te salió mal, ya. Y es que en lo que sale mal... Ya valí. Y eso me gusta mucho en las empresas hacer el resumen de, a ver, vamos a hacer el resumen de todo lo que hicimos mal para que este proyecto saliera como salió. Ese análisis del muerto que dices, bueno, ya, o sea, fue un fracaso, perdimos dinero, ni modo, pero ¿por qué? Investigar por qué salió mal, qué hicimos mal, dónde pudimos haber hecho mejor, te deja aprendizajes que de otra manera no tendrías. Y fíjate, ¿no?, que ahorita que lo dices, yo creo que eso es algo que cuesta mucho trabajo hacerlo. Bueno, obviamente personalmente también hay que hacerlo, pero corporativamente cuesta un montón de trabajo. Porque el ego es muy grande y luego muchas veces nadie quiere reconocer que se equivocó. Yo alguna vez le dije a alguien, ¿ya se dieron cuenta que lo que estamos haciendo aquí es que estamos tratando de resucitar a un muerto? Pero el muerto ya está todo gusaneado, ma. O sea, ya no hay forma. O sea, ya de verdad estamos haciendo algo que no hace sentido. Pues haz de cuenta que es como si le pones gogles a la gente y dice, yo todavía lo veo que le late el corazón un poco y hay que revivir al muerto. Entonces, esta parte que dice se me hace muy interesante decir, ok, pasa, si haces tu análisis muy realista y le sigues. Sí, exacto. Entonces, no hay que lloriconearle al fracaso. Se siente feo. Duele. Está horrible dedicarle tanto tiempo a algo y se te mueran los aguacatitos. No pasa nada. Ya aprendiste muchas maneras de cómo no. Y aunque hayas hecho todo bien, de verdad, prima, o sea, iban juntos aparte, o sea, no jaló y ya, no pasa nada, siembra otro, ¿sabes? A lo que sigue. Y eso pasa mucho, y eso, de verdad, doy tanto énfasis en esto, porque luego pasa eso con las inversiones. Y, por ejemplo, en el real estate, hay gente que compró un depa a 1 millón y lo pudo vender a 5 millones en muy poquito tiempo. Y hay gente que compró depa a 3 millones y con mucha dificultad lo pudo vender a 3,300, que no es ni lo que le costaron las escrituras. Uh-huh. Entonces,
no todas las inversiones te van a salir igual porque no siempre es el mismo momento en el tiempo, no siempre es la misma ubicación, no siempre es lo mismo en la sociedad que lo va a usar. Hay muchos factores que cambian. O sea, prima, a ver, te voy a decir algo que yo me acuerdo mucho, ahorita que dices de real estate. Yo me acuerdo mucho de, o sea, igual iba a decir una babosada, pero de Bosque Real. Ajá. O sea, al principio pintaba guau y todo el mundo estaba ahí y de repente eso se quedó parado por años. Años y luego ya volvieron a entrar los desarrolladores. Y yo conozco gente que invirtió al principio y todo el mundo los buleaba porque les decían, no manches, o sea, tu cosa esa de, le decían Bosque Irreal, ¿no? O sea, decían, eso no va a jalar nunca. Pero fueron pacientes y fueron de los que compraron así departamentos, esos gigantes. Y hoy la verdad es que después de, yo creo que unos casi 20 años. Sí, más o menos. Más o menos fue eso. Hoy sus departamentazos están de lujazo porque aparte ya se retiraron y viven increíble en un lugar muy padre. Muy seguro. Pero justo, 2 campos de golf. Ajá, y yo me acuerdo que muchas veces decían, ¿es irreal? Porque además a los primeros que compraron en Bosque Real, por ejemplo, pues sí les decían, oye, 2 campos de golf, extra seguridad, y vamos a hacer un túnel que lo conecte con Interlomas. Y vamos a hacer un túnel que lo conecte con Interlomas. Se tardó añísimos, prima. Como mucho 15. tiempo. Y mientras no existía ese túnel, la única manera era entrarle por la chamapa, que entonces la gente que se burlaba de ellos les decían, y además de que vas bien lejos, pagas caseta todos los días que vas a tu casa. Y ellos, sí, pero vivo seguro y va a estar bien padre y tal. Hoy les puedo decir que Bosque Real es una opción si quieren vivir seguros. No, Tal vez es el lugar más seguro. Está súper, o sea, quedó súper bien adentro, porque aparte, pues obviamente antes no había ni la tienda de Don Panchito para comprar ¿sabes? Ahorita ya jamón. hay una Comer, o sea, ya hay oficinas. Entonces, la verdad, incluso hay un kinder. O sea, creo que hay cosas que van saliendo, ya está más conectado. Por eso que dice Mitch es algo que yo viví muy cerca con amigos, que todo el mundo los buleaban y yo decía, mira, no te desesperes. Y yo me acuerdo que una persona me dijo, ¿sabes qué? Sí, fue una lana, pero no, ¿sabes qué? Lo voy a dejar ahí. Ajá. Lo voy a dejar ahí. Dice, y justo me dijo, estas cosas, Clau, dice, a veces no son ni a 10 años, son a 20. Exacto. Y claro, o sea, tienes que tener paciencia, ¿no? Y por eso hay una frase que me gusta mucho que dice, invierte en algo que no te quite el sueño. Y yo, por ejemplo, a mí me pasó, yo me dedico a esto, llevo muchos años en esto, sé quién lo hace bien, sé quién lo hace mal, sé dónde no meterme, dónde sí meterme, qué colonias están empezando a desarrollarse y es muy bueno invertirle ahí en preventa porque luego sí lo vas a poder rentar o vender más caro, etcétera. Uh-huh. Entonces ahí va Mitch, ¿no? Y compra su depa y ahí va dando mensualidades en preventa y tal y tal. Es momento de escriturar, perfecto, escrituré un poco de crédito para acabarlo de pagar, perfecto, ya tengo mi depa. Prima, a mí sí me quitaba el sueño tener una hipoteca. Miren, hasta mis manitas se hacen así, o sea, aunque era un pedacito del monto, me quitaba el sueño. Y un día con un amigo me dijo, nunca inviertas en algo que te quite el sueño. Y yo, y claro, y después conocí también la escalera inmobiliaria, que es, ok, necesitaste un crédito puente para tu primera inversión, perfecto, véndelo, ganas tus ahorros de regreso, ganas tu plusvalía, ya tienes mucho más cash. Ahora sí ya puedes dar un enganche grande para un depa igual o puedes dar un enganche grande para un depa mucho más grande sin usar crédito y ya todo es tu dinero. Entonces, cuando dije, claro, o sea, es que hay que tener paciencia, hay que ver hasta dónde está tu nivel de aversión a riesgo y decir, mira, esto sí me está quitando el sueño, lo vuelvo para acá, lo invierto para acá, pero ya no tengo deuda bancaria. Prima, o sea, hay que respirar tranquilo. Y ¿saben qué? Yo aquí, algo que creo que también es importante, prima, es que también él habla mucho, o sea, y a mí se me quedó muy grabado, en serio, el entorno en el que creciste no tiene que definir tus decisiones financieras en el entorno en el que estás y cómo va evolucionando. Porque aparte el entorno evoluciona. O sea, claro. Es otra cosa que nos tenemos que dar cuenta, ¿no? Y tú evolucionas. Entonces dice, si tú viviste en una etapa de crisis, pues seguramente vas a tener una mentalidad de, o sea,
ten cuidado porque pues todo lo que tengas en deuda se va a multiplicar por millones y aparte no te van a dar nada y tu dinero se va a volver nada, ¿no? Las devaluaciones, ¿no? Entonces te va a dar una sensación, ¿no? Cuando, por ejemplo, tienes una etapa boyante, pues también hay personas que, no, hombre, tasas bajísimas, me endeudo, no pasa nada. Entonces, tienes que ser muy realista cuando haces tu plan de inversiones, así de tómatelo con mucha seriedad, con mucha calma, de hacerlo bien, bien pensado. Busquen asesoría si necesitan asesoría, porque realmente, o sea, tu óptica, yo siento que a lo mejor la óptica que tenemos probablemente no está completa, ¿no? Definitivamente no está completa. Y sí hay que buscar asesoría, pero incluso hay que buscar más de una. Sí, claro. Porque la gente cree que tiene la verdad final y cree que con su dedo mágico te puede decir, tú debes de hacer esto y aquello, y yo me las sé todas, y yo a tu vida la arreglo en 10 minutos. Y su vida es un desastre. Pero además también es por lo que tú dices. Para empezar, hay muchas personas, que hace rato hablábamos, Mitch y yo, que justamente cuántas personas van, dan opinión, juzgan, dicen, y, o sea, apúntate a ti, estás hecho un descamote. Yo hoy en viva piel te puedo decir, no hay algo que me haya costado más trabajo firmar que el contrato de compra de ese departamento. Porque yo decía, es que yo me tomo las responsabilidades muy en serio. Entonces yo decía, no, es que ahora sí ya todos los meses voy a tener que depositar aquí, que me acuerdo que hasta le depositaba 2, 3 mensualidades para sentir yo que tenía ahí un colchoncito. Me acuerdo que hasta las numeraba en los centavos y luego el contador me dijo, oye, a ver, te quería conocer porque quería conocer a la loca que deposita la mensualidad y punto 12, punto 13, ¿sí? Porque sí es muy fuerte. Y en cambio alguien que te dice, oye, invierte en real estate, pero nunca ha comprado un departamento, pues dices, no sé hasta dónde tomarme en serio tu por supuesto, tienes que saber. Yo me acuerdo mucho porque yo empecé ahora sí con deuda desde que salí de la universidad, prima, porque yo tenía beca y luego me la pasaron porque fue cuando vino una crisis muy fuerte y una devaluación muy grande y fue beca crédito. Entonces una parte sí era beca, pero la otra parte, y fue así de salomónicamente, pum, vale. Sí. O sea, no te preguntaban, podrás ser estrellita marinera con tu promedio, pero pues era beca crédito, porque si no también la escuela pues, tenía que ser. Sí. Entonces, yo vivía con un estrés horrible y abrumador de saber que yo todavía no tenía ni trabajo. Y ya debes un buen. Y que ya debía una lana, que aparte mis papás no iban a poder pagar por mí. Sí. O sea, porque yo decía, pues si yo tengo la beca es porque claramente no. Por eso somos overachievers. Claro, porque desde que no teníamos empleo ya debíamos un buen. Ya debíamos, y aparte no era porque como que papi paga. O sea, en nuestros casos, exacto, papi, no, güey, que pagaba. O sea, es así, no había forma. Entonces, era así como, chino, o sea, soy yo. Yo decía, pues, ¿qué me van a quitar tú? Las chanclas, los tenis, todos aplaudidos porque no hay. Pero como que yo con esto también entendí, porque igual salí y haz de cuenta que yo todo lo que ganaba el primer año, todo lo pagaba y pagaba así mis mensualidades. Me acuerdo que llegaba y me decían mis amigas, las que también les había pasado lo mismo, no, yo lo voy pagando. O sea, al año pagué todo. Sí. Y me acuerdo mucho porque justo después empecé a salir con mi esposo. Sí. Y él me decía, no, Clau, paga toda la universidad, porque yo también, no, oye, pero también yo, pues vamos a salir y yo también si quieres pago porque vamos a ir a algún lado, no sé qué. Y me decía, no, tú ten paz mental, sí, acaba de pagar todo lo que tienes que pagar, porque eso te va a dar paz mental. Y súper lindo, me echaba 1000 porras y me apoyaba y todo, y me decía, acaba con eso. Y sí, y tuve amigas que le subían, obviamente, porque la colegiatura sube conforme va avanzando la vida. Ya está bien carísimo todo. Y, prima, la pagaron como en 5 años también. Pero obviamente, no, claro, porque también los fueron promoviendo en sus trabajos, fueron ganando más. Yo entonces, no puedo deber nada, yo no puedo. Ellas decían, verdad, me cuesta. Pues no importa, porque porcentualmente es más o menos lo que siempre he pagado. Y yo, sí, pero pagabas 10 pesos y ahora pagas 50, ¿no? Sí. No importa, ¿no? Y yo te juro que yo también es algo con lo que no puedo. O sea, yo conocí a un amigo que es financiero y él trabaja en finanzas y me decía, no, dice, a mí cuando ya me dan el crédito en las tarjetas sin intereses, ya yo asumo que con el precio está y maneja increíble sus tarjetas con los meses sin intereses. Me da dolor de panza, prima. Sí,
No puedo con eso. Entonces, por el tema que tenemos incertidumbre de, oye, y es un poco lo que dice él, lo más importante que tienes es tu libertad. Sí, claro. Entonces serán meses sin intereses, pero es un compromiso fijo. Sí, que dices, no, debo algo que hoy todavía no tengo, ¿no? Y entonces, pues muy meses sin intereses, pero si vas metiendo todo ahí, se te vuelve un pasivo muy grande. Entonces, la verdad es que no, midan sus fuerzas y más en cosas que no se necesitan, como joyería, como... Miren, yo les incluso diría... un viaje. O sea, muchas veces, yo me acuerdo de una charla que una vez fui también y decían, tienes tus necesidades y las cosas que te gustan. Sí. Para lo que te gusta, asigna un porcentaje y no te salgas de ahí. Y de hecho, cuando gastes en eso, si por ejemplo resulta que compraste un viaje o que compraste, o sea, una joya que te gustaba mucho, algo, lo que tú quieras, ¿no? O te fuiste como dos locas que yo conozco a la librería y te gastaste un montón de libros. Si ya te gastaste eso y parte del que sigue, del mes que sigue, el mes que sigue ya no tienes ya no tienes de ese presupuesto. Porque si no te empiezas a comer y a acostumbrar a cosas que no necesitas. Y entonces, ¿sabes qué? Esto de bueno, la tarjeta de crédito va sin límite. No, yo siempre la tengo. No porque pasen y no vean el dinero contante y sonante, no lo deben. Entonces, sí es un tema de disciplina. Mucho. Y la verdad es que esto yo veo mucha gente y le pasa con la salud y con el dinero. Hay gente que sabe que tiene una bolita y la siente y por el miedo que esa bolita sea algo malo, no se la van a checar, porque es como si no la veo, no me ve y no está ahí, pero sí está ahí. Sí. Es igual con el gasto de las tarjetas. O sea, hay gente que gasta y luego tienen terror de desbloquear la app de su teléfono y ver el estado de cuenta, ¿no? Claro. Entonces, no, la verdad es que todo puede hacerse, todo se puede lograr, pero tienen que tener un plan estructurado de finanzas personales. Sí. Es muy complicado porque de verdad, o sea, prima, yo no sé por qué dan clases de flauta y no de finanzas personales y de, yo también impuestos. Creo que, o sea, la clase de Shakira que nos dieron en decoración nunca me sirvió de mucho. En cambio, yo creo que deberían, como dices, de dar este tipo de educación financiera. Pero si no, busquen, hay cursitos muy fáciles. Y si no, escríbanos en los comentarios y ya les conseguimos uno, les hacemos uno. Pero es que sí, prima, o sea, yo ahorita que lo dices, a mí me ha sorprendido, o sea, porque una vez se acercó conmigo una amiga y me decía, oye, necesito que me des ideas. Y yo, sí, ¿ideas de qué? Ok. Y me decía, es que debo, o sea, más de $500,000 de pesos en mi tarjeta American Express. Uy. Y yo, no manches, o sea, ¿y cuánto gana tu marido? Porque más o menos sabía lo que ganaba ella, ¿no? Sí. Y me decía, no, todo es mío. O sea, todo es mío. O sea, me decía, esta deuda no la conoce nadie, solo la conozco yo. Eso es un dolor muy grande, ajá, Y me decía, yo creo que tengo un problema de compras compulsivas. Y me decía, vengo en mi coche de unas noches Palacio y vi una vajilla que me gustó de 30,000 pesos y la compré. Y le dije, date la vuelta, regresa a la vajilla. Es que no me digas eso, Clau. Y yo le decía, es que yo creo que necesitas hacer un check de hacer un plan de pagos, habla con tu esposo también porque alguna emergencia pues, le va a dar algo. Hay que confesar. Y la otra es, busca ayuda. Porque yo creo que sí tienes un tema de compras compulsivas. O sea, si tú me dices que tú es algo y no puedes evitar dejar y lo necesitas comprar, o sea, es un tema que yo creo que tiene que ver más con una onda que necesitas apoyo de por qué estás cubriendo tu necesidad emocional así. Pero prima, o sea, me sorprendí porque, o sea, se me hizo, y eso te estoy contando hace añísimos. O sea, yo dije, esto es un mundo, se está debiendo un departamento. Sí. O sea, era muchísimo. Entonces, como dice Micho, o sea, eso hay que educarlo. Otra cosa que me gustaría comentar, prima, es un juego, como dices, de largo plazo. Y un caso que me gustaría compartirles es el de Jesse. No sé si te acuerdas, el de Jesse Livermore. Él era un inversionista, ¿no? Por eso les digo que es importante cuidar las cosas a largo plazo. Y cuando fue la crisis de los 20, o sea, en el 29, él la libró. O sea, muchos de los, era de los, o sea, gente súper rica, de inversiones y demás, él la libra.
De hecho, muchos de sus colegas, amigos y demás no la libran y hasta se suicidan. De hecho, hay muchos casos, sobre todo en Estados Unidos, que la gente sí se maneja mucho en esta parte de bonos, deuda, etcétera, que cuando vienen estas crisis, pues obviamente deben la vida y ya no la pueden pagar y de verdad hay muchos suicidios. Entonces él la libra perfecto y entonces como que se confía. Y lo que decías al principio de, bueno, o sea, tienes que ver que... De hecho, no solo la libra, le va muy bien cuando a todos les va mal. Sí, exacto, la libra y le va hiper bien, porque mientras todos estaban perdiendo, él estaba ganando muchísimo, porque digamos que él tenía pues las inversiones del lado de donde todo el mundo las estaba sacando. Entonces estaba impresionante ahí, ¿no? Y le sigue, pero después viene otra crisis. Él también se vuela la barda en cómo estaba gastando, en cómo estaba invirtiendo. O sea, como que sintió que era intocable y que era muy inteligente y que no le iba a pasar nada. Y pierde todo. Pierde todo y más, prima. Pierde hasta lo que no tiene. Y es que todo, eso pasa mucho. Y se suicida, prima. Claro. Y es el nivel de aversión al riesgo. O sea, yo si yo hubiera ganado algo, hubiera metido más de la mitad a algo seguro. Y ese resto, como en Vegas. Sí. Y justo por ahí dice, si quieres ir a Vegas y no perder, no vayas a un casino. Jamás. Jamás, ¿no? Entonces dices, bueno, tu aversión al riesgo es de tal nivel que te permite invertir en esto. Ok, ya ganaste esto. Vuelve a meter una parte importante de ese dinero en inversiones seguras que van a crecer como el arbolito que hablábamos. Y si quieres, vuelve a arriesgar este segmento de dinero. Sí. Pero como Inbasel, que ya tenía en su historia, que se invertía mucho en lo que él veía una oportunidad, lo multiplicaba, no. Pues invirtió todo su patrimonio en lo que no, y lo perdió todo. Y luego son estas cosas que, como dice Mitch, y lo platicamos en un capítulo también por ahí, que véanlo, que es de cuando discutes, o sea, cómo, no discutir, sino cómo hablas las cosas con tu pareja, ¿no? Y es porque tampoco le había dicho a su familia bien, ni a su esposa. Entonces la esposa, imagínense, gastando y todo el mundo viviendo como si no pasara nada. Y, sorpresa, que resulta que estaban más quebrados. Perdió todo. Perdió todo. Y al final del día se suicida. Yo digo, qué triste y qué tragedia hasta para la familia, porque a lo mejor él dijo, bueno, ya. Pero yo digo, al final del día yo creo que siempre le vas a hacer falta a tus hijos, a tu esposa, a todos. Y entonces esto es importante para irlo midiendo, ¿no? Como dices, no te confíes, porque además yo creo, o sea, a lo mejor todavía nuestra vida no ha sido tan larguísima y tenemos así los 8,000 años vividos, pero siempre cambia, prima. O sea, hay cosas que sí son cíclicas, pero cada escenario cambia. O sea, él tiene un capítulo que dice sorpresa. Sorpresa, justo. La historia te ayuda a calibrar un poco qué podría pasar, pero justo da el ejemplo. ¿Quién iba a pensar que 19 secuestradores iban a causar que los student loans, los préstamos de estudiantes, se multiplicara el monto? Porque cambió toda la economía y entonces una gran cantidad de personas cayeran en default. Y hace la escalerita de, claro, pásalo el 11 de septiembre, eso causa recortes en la Reserva Federal, eso causa que la burbuja hipotecaria que ya había empeore, explote. Claro. Eso causa una crisis financiera en todo el país, eso causa un bajón en el mercado laboral y corren un buen de gente. Y eso causa que entonces se mueva la tasa y los préstamos de estudiantes se vayan al cielo. Y eso causó un default de 10% de los estudiantes, que eso es un monto muy grande de gente que ya no puede pagar su deuda. Entonces, ¿qué dices? ¿Cómo 19 secuestradores hicieron todo este lío financiero? Pues sí, es una tormenta perfecta. Es como un huracán categoría 5. El murciélago que se comieron, ¿no? Ajá, o sea, pero así como dicen, qué difícil es que todos los factores se junten y hay un huracán categoría 5, pues todos los años hay un huracán categoría 5 en algún lado del mundo. Sí, o sea, siempre algo puede pasar. Entonces, yo creo que eso es algo que tiene mucho, o sea, mucho peso. Otra cosa que a mí también como que me resonó mucho es pues esta parte de la felicidad. O sea, realmente la felicidad, o sea, cuando hicieron todo la investigación de felicidad, que dice, realmente cuando la gente pues ya se está muriendo y tú ves qué son las cosas que realmente les dan felicidad, aunque sean multimillonarios, dicen mis relaciones, el tiempo con mi familia y algo donde yo soy parte, algo donde yo contribuí, algo donde yo construí algo. Entonces,
no es mi cuenta en el banco. Ni mi coche. Ni mi coche, ni mi casa. Y como dices, porque muchas veces vemos casas abandonadas, joyas ahí y pues lo que te lleva son las relaciones. Entonces, si en el camino... Los momentos. Si en el camino vas dejando, pues también hay que tener cuidado. Muchas veces también a nosotros nos lo decían, no sé, también te acuerdas que en algunas pláticas, no, es que ustedes están jóvenes y ustedes tienen que darlo todo en el trabajo porque... Y ahí estábamos nosotros. Ya estábamos, sí, todo. ¿no? O sea, todo, porque tienen la juventud para hacerlo, porque ahí es donde hay que construir un patrimonio. Y a mí hace muchos años me causó mucho ruido en mi cabecita loca, porque yo decía, no, sí, o sea, tengo que estar aquí, y entonces no importa que me pierda cumpleaños, cosas. Sí. Hasta que de repente dije, no, o sea, claro que no. O sea, no pagan, o sea, porque muchas veces dices, ¿cuánto pagarías por volver a un momento? Y es que, ¿sabes qué? Muchas veces los trabajos así te vuelven un esclavo, entonces literal pierdes tu libertad, entonces pierdes la decisión de qué hacer con tu tiempo. Sí. Y entonces a la hora de perder tu libertad, pues sí estás ganando un sueldo, pero además ese sueldo que estás ganando no lo estás disfrutando, porque entonces ya no tienes tiempo de hacer las labores domésticas, lo contratas. Ya no tienes tiempo de cocinar, lo contratas. Ya no tienes tiempo de llevar a los hijos a la escuela, lo contratas. Entonces vas haciendo un montón de gastos. Oye, que no todo tu outsourcing, tienes más staff que tu jefe, ¿no? Exacto. O sea, que al final del día, si haces un resultado neto de, ok, este dinero en este trabajo está significando este ingreso, pero este gasto y 0 tiempo con mi familia versus en este otro trabajo menos ingreso, pero tengo más tiempo con mi familia. Por lo tanto, tengo muchísimo menos gasto porque yo estoy más presente, etcétera, etcétera. Pues hagan la cuenta. Mira, muchas veces, ahora que fue la pandemia y demás, yo tuve varias personas que me decían, no me subas el sueldo, déjame trabajar desde mi casa. Claro. O sea, porque mira, o sea, si me vas a subir, y literal hicimos cuentas, o sea, si me vas a subir el sueldo, y fue un análisis que hicimos para sueldos, o sea, si me vas a subir el sueldo, un porcentaje que lo que me va a dar no me va a alcanzar ni para el transporte o gasolina, las comidas afuera, el tiempo, o sea, las 2-3 horas que voy a estar yendo y viniendo. Y luego con los cierres de la ciudad. Y pues todas las pastillas que me voy a tener que echar para el estrés, exacto, más todos los cierres. Me decían, de verdad, o sea, si mi incremento de sueldo es así, pues, o sea, prefiero no tenerlo y dame chance de trabajar más días desde mi casa. Y creo que es muy válida la evaluación, ¿sabes? Hacerla. Porque también hay caminos, prima. O sea, también muchas veces dices, bueno, puedes ajustar cosas como horarios, días, flexibilidad, pero lo que es muy importante es no sentirnos con miedo y atrapados, porque yo sí fui esa que decía yo, es que tengo que estar aquí, porque si no... Yo también. O sea, no y de no que hay ni forma. al doctor me iba, aunque me tuviera 40 No, por supuesto. Pero ¿cómo? Si es horario laboral, no, ahorita laboral, no me puedo enfermar, me enfermo dentro de 6 horas y media y le hablo al doctor que me espere. Me enfermo de viernes a las 6 de la tarde, 7 de la noche, a domingo. El martes uno no se enferma. El martes no te enfermas, entonces, pues tus vacaciones te enfermas, ¿no? Entonces, eso creo que dije, wow, o sea, después de tantos estudios creo que está bastante bueno. Y inclusive él dice, es muy diferente, o sea, ser rico, o sea, que la gente que se dice ahí soy rica, que la gente que en realidad tiene como más poder adquisitivo, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener una cuenta muy gorda de banco, como dices tú, que no la puedes tocar porque si le soplas se deshace. Nadie sabe. O sea, los que sí pueden gastar y tener y que dices, a lo mejor no tienen la cuenta tan gorda, pero su flujo... Pero no debo nada y tengo flujo continuo. Exacto, entonces eso es importante. Y bueno, también otra cosa que tenía por aquí es cuidado con las apariencias, pero creo que eso ya lo hablamos durísimo. Mira, si nos vamos como un resumito, yo creo que resume bastante tener humildad, menos ego. 100%. ¿No? Porque el ego, de verdad, aunque es un motor, yo creo que es un motor como el miedo, cuando nos domina, pues sí caes en el juego de
entonces yo necesito esa bolsa, entonces yo necesito ese coche. Prima. Y luego, no sé si te pasa, a mí me pasa mucho, todo el tiempo me lo hacen, yo acabo de ir a este país de viaje, yo acabo de ir a este otro país de viaje. Y yo, ¿sabían que la comida mexicana está rankeada como la mejor comida del mundo? Y es gente que conmigo no se ha sentado en un restaurante mexicano, ni siquiera de mole, Oye, para los no tacos. gastar e irse a sus viajes, ¿no? Entonces, mi ego, o sea, como mis prioridades están en otro lugar, mi ego no es como, ojalá yo viajara tanto como esas personas. No, para nada. Pero imagínate. En mi mundo se están perdiendo muchísimas cosas aquí, ¿no? Pero imagínate tú, que obviamente estás en un nivel de conciencia y de mentalidad muy diferente, versus otras personas que dicen, no, pues yo también, entonces tarjetazo. Exacto. Y vámonos. Y la verdad es que, sí, ya me fui. Igual con el coche, o sea, yo no, me encantan los coches de lujo, me encantan, a que no le van a gustar, me encantan. Es que a quien no le gusta vivir bien, ¿no? Pero en este momento no es necesario. Pero además, o sea, yo creo que esa parte, y se los digo también y esto pasa mucho en los corporativos. Los relojes también. O sea, es impresionante cuando llegas a la junta y entonces sacan, ya ni escriben como nosotros, pero sacan su pluma, wow, su libreta, wow. O sea, si vienen mi libreta de ajolotito, me sacan a patadas, ¿no? El teléfono, wow. Y la verdad es que bolsa, nada escribe como una Vic, ¿eh? Exacto, que no sabe fallar. Y la bolsa. Y yo me acuerdo porque cuando yo luego iba a algunos comités. El reloj. Claro, el reloj. Iba a comités donde era bien chistoso porque se da cuenta que tenía que ir el ultra top de la compañía. Ajá. Pero como no podía, o sea, él no podía ir porque decía no, o sea, obviamente ese comité no iba a ir él. Y era un comité de varias empresas súper grandes y PG, ¿no? Y después decía, no, pues entonces tenía que ir el director del área. Uh-huh. Y entonces mi jefe decía, no, ve tú, porque tú ves los proyectos, yo para qué voy, para que luego te cuente, entonces vas tú. Pero entonces yo iba y pues estaban 2 niveles arriba que yo, pero en un mundo donde esos 2 niveles significaba un abismo de ingreso y demás. Y entonces era así de que yo llegaba con mi pluma Vicky, mi cuadernito, ¿no? Normal, mi bolsa normal. Yo por eso hacía todas mis anotaciones en mi teléfono, prima. No, prima, es que ahí nos quitaban el teléfono. Porque como era intercompañías, no podías por la competencia. Sí, entonces era así con tu plumita. Y yo entonces empezaba a ver todas las plumas y luego veía todos los cuadernos así de piel, no sé qué. Y yo, no manches, yo le arranco las hojas, tú lo sabes. Y después las bolsas, o sea, porque como no podían poner la bolsa ultra carísima de París, literal, en la silla, o sea, y no había silla para las bolsas, yo mi bolsa hasta la colgaba ahí de donde podía, ¿no? No, o llegaba hasta con mochila. Prima, o sea, yo de repente decía, Dios mío, y entonces todo el mundo trae acá el reloj y los anillos y todo. Es que, ¿sabes? El simple hecho de entrar a Palacio de Hierro, las cosas son muy bonitas, prima. Es muy fácil caer en la tentación. No, claro, y aparte cuando vas y eres la 21ª persona que no está como que no te sientes de repente. Y yo voy con mi bolsa bordada. Sí, con mi bolsa bordada o con por ejemplo, a mí me gustan mucho las bolsas de piel. Y yo en ese momento traía una que me había regalado mi papá, pero padrísima, de verdad, así. Y hasta me decían, ¿y tu bolsa de qué es? Y yo, de Tangamandapio, les manzan, no sé, artesanal, ¿no? Sí. Ay, hecho a mano, ¿no? Y yo, sí, claro. Pero, o sea, es muy fácil que de repente caigas donde yo un día sí salí y dije, no, me tengo que ir a comprar una pluma Montblanc, necesito una libreta de estas tipo Moleskine super guau, y después me quedé pensando y dije, oye, la libretita cuesta $600. Yo por eso no le arranco las hojas. No, y las de ellos eran, de las que tienen la cosita de Montblanc. 2000, esas ya cuestan 2000. Entonces yo dije, no, prima, no lo necesito. No. Y luego, en el libro da un ejemplo muy claro porque Morgan fue ballet. Uh-huh. Entonces, cuando alguien va con su carrazo queriendo presumir, dice, la gente, ni siquiera nos damos cuenta quién lo viene manejando. Solo estamos viendo el carro. Y en nuestra mente ya nos fuimos y estamos imaginándonos a nosotros mismos manejando ese carro. Pero ni te vimos, cuate. Sí, claro. Entonces justo dice, si buscas que te admiren y que te respeten,
flashear tus pertenencias no es el camino. No va por ahí. No va por ahí. No es así. Y la verdad, yo, por ejemplo, en donde sí me cuesta mucho poner límites al gasto es en la comida. Me fascina, me encanta. Yo entiendo que en los restaurantes cueste mucho más caro porque hay mucha gente atrás de la preparación de esa comida. Servicio. Hay servicio, hay renta del lugar, hay lo que se gastaron haciendo el interiorismo, etcétera, 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 que hay atrás. Hasta los gadgets de cocina son bien caros, prima, ya cuando son gadgets especializados. Ah, no, por supuesto. ¿No? Entonces, ahí a mí sí me cuesta gastar, pero al final del día estoy gastando en una experiencia. Pero, prima, te voy a decir algo. Que me llevo. Con todo y todo. Mi alma se la va a llevar. Que te la llevas. Yo creo que también tiene límites. Ah, sí, o claro. sea, si por mí fuera, desayunaba, comía y cenaba en otro lugar. No, pero además te voy a decir algo. O sea, es que a lo que me refiero que tiene límites, a mí me gusta pues, estar bien, vivir bien. Me encanta ir a un restaurante que me atiendan bien. O sea, como dices, o sea, disfrutar como la experiencia completa. Es la experiencia completa. Si vas a un restaurante y vas a estar metido en tu teléfono y no vas a platicar y vas a estar de jeta, no vayas. No vayas. No, pero a lo que me refiero es, prima, estaba yo en Las Vegas y yo creo que por eso no me gustó Las Vegas. Ya sé que me van a odiar muchos porque digo esto, pero no me gustó. Hay muchas razones por las que no te gusta Las Vegas. O sea, Sodoma y Gomorra, de aquí me voy a hacer piedra. No, arena, no sé. Pero deja de eso. O sea, el tema es que de verdad que veía cómo la gente era despilfarro total, así, o sea, de verdad en abuso. Pero vi un restaurante que vi el menú. Yo así despilfarro. O sea, no, prima, es que tú no tienes idea. O sea, cuando ves las mesas en donde están jugando a las 7 de la mañana, y literal, había un jeque, uno como tejano así, o sea, y en esas mesas, o sea, en el Velayo, o sea, para estar jugando ahí, las fichitas doraditas. Sí, lo que cuesta. O sea, son cientos de miles de dólares, ¿no? Pero entonces, es que, ¿sabes? Ese es lo del primer punto. Lo que para ellos representa esa ficha es y sus guardaespaldas afuera con sus mochilas, ¿no? Pero ese es uno. Pero a lo que iba del restaurante es, estaba yo esperando para entrar a un show y pues en lo que entras y todo, había un restaurante ahí al lado y me puse a ver el menú. Era un menú de degustación, no me acuerdo cómo se llama el restaurante. Se me olvidó en el momento que vi que el menú de degustación costaba $5,000. Oh. Ajá. $5,000. Órale. Y entonces, y era 7 si traía también la parte del maridaje. Sí, prima. O sea, imagínate. Y luego vi que entró un cuate con su familia, o sea, eran asiáticos, y entonces, haz de cuenta que entró él, la que se veía que era su esposa, y yo creo que traían a los papás de los dos y como 10 chilpayates. Que ahí claramente decía que el chilpayate igual pagaba los $5,000, ¿no? Y había unos niños como de 5 años que dije, estos niños no van a saber ni lo que están comiendo. Pero realmente me hizo reflexionar y dije, $5,000 por persona. O sea, yo que tengo una familia de 4, o sea, $20,000 en una sentada. La verdad, prima, o sea, pero es por la diferencia, de perspectiva, prima. Para ellos eso fue sentados y fue ir a McDonald's, porque en donde viven es más caro. Es más caro, pero a lo que voy es, claramente yo dije, vi a esa familia entrar y dije, me queda claro que son centavos. Pero vi otras no familias, sino parejas entrar. Está bien distribuido, bien raro el dinero. Y así se veía de lado el mundo. Pero ¿sabes qué? Vi otras parejas entrar donde dije, me queda claro que este cuate, o sea, se va a endeudar. Ahí es donde está el problema. O sea, si el señor anterior quiso llevar a sus suegros y a sus 10 hijos al restaurante caro y puede, y para él son centavos, adelante, es una decisión normal para él. Si tú vas a deber el riñón por ese viaje, por esa ida a ese restaurante, ¿sí? Te estás equivocando, cuate. O sea, ahí no es. Pero además hay muchas otras buenas opciones. Y digo, a lo mejor sí, ahí es mucho de la perspectiva de cada quien y como cada quien haya sido educado. Pero yo ahí me vuelvo mucho al punto de que Morgan dice... No cumplan ego con deuda. Exacto, donde hay un límite que ya después cuando te pasas de eso, pues ya.
O sea, como que ya perdiste realidad. Si lo puedes hacer, good for you. Nada más ten cuidado que lo puedas hacer. Pero ya no es algo que creo que podría ser mejor invertido en otro lado. Pero bueno, eso soy yo con mis ondas. Sí, o sea, la conclusión de eso es no por ego. Y por eso ese es el punto del resumen más importante. O sea, ten humildad, menos ego. No por ego gastes cosas que luego se te vuelven deuda. O sea, la deuda, y mira, yo que soy bien antideuda porque me quita el sueño, la deuda es súper útil. Es súper útil que agarres un préstamo bancario por la máquina que necesitas para tu empresa, porque con eso vas a generar dinero. En esto que les explicaba de la es que es cuando pones la parte de deuda porque la vas a poner en movimiento para generar. Porque esa deuda es uno de los engranes que sirven para que esa inversión funcione, y el plan de retorno implica que la vas a poder pagar y además vas a tener beneficios. Claro. Para gasto de ego nunca se debe de usar la deuda, jamás. Por eso a las personas que tienen problemas de compras compulsivas, etcétera, agarren unas tijeras, agarren su córtenlo. Y yo sí les diría, vayan córtenlo, a terapia. Y vayan a terapia conductivo-conductual y páguense ustedes mismos. Esto es lo que hay que gastar este mes en efectivo, y así van viendo cómo lo van gastando, cómo lo van gastando. Se acaban los billetitos y se acabó. Y se acabó. Bye. Bye. Sí, claro. ¿No? Luego, usa el dinero para ganar tiempo. El dinero es una herramienta, no es el fin. Eso, 1000 planas. El dinero no es solo una herramienta, no es el fin. Lo que es irreemplazable es el tiempo. Uh-huh. El tiempo para ustedes, el tiempo con su familia, el tiempo de calidad. O sea, esto que yo siempre me la paso diciéndoles de compartir comida, de verdad, o sea, hay momentos que no se vuelven a repetir. Y si estuviste en esa comida, pero tu cabeza no estuvo ahí porque estuvo pensando en el trabajo todo el tiempo, en el jefe, en esto, en aquello, estás perdiéndolo. Uh-huh. Aunque estés cuerpo presente, no estás en cabeza. Uh-huh. Entonces, tengan claro eso, el tiempo no regresa, el tiempo con tus hijos no regresa, el tiempo con tu pareja no regresa. Si a un ser humano, ya sea tu pareja, tus hijos, es más, hasta tu perro, tus plantas, no le dedicas tiempo, se va a morir esa relación. Uh-huh. Se va a morir esa relación y la planta se te va a secar, y el perro va a querer a quien sí le da comida todos los días. Sí, al final del día las relaciones se tienen que regar. Luego, punto número 4, ahorra. De verdad, él justo dice, hay 3 tipos de personas: los que ahorran, los que creen que no es necesario ahorrar, y los que nunca van a ahorrar. Y dice, espero este libro les esté sirviendo a los otros 2. Sí, claro. Porque de verdad, ahorren, siempre va a ser mejor que tengan un colchoncito positivo a que tengan una ola de deudas que los ahorca. Define el costo de las cosas, que tú definas éxito, y págalo. Y eso es, por eso hablábamos de eso en uno de nuestros libros favoritos de How Are You Really, porque nuestra idea de éxito era, hay que trabajar como locos para producir y no uh-huh. importa. Y luego nos dimos cuenta, oye, me estoy perdiendo de la vida. Claro. Me estoy perdiendo de cosas, espérate, creo que ese no es el éxito. Entonces ahí hicimos un cambio de paradigma, cambio de definición de éxito, y entonces, pues, todas las decisiones tienen costos. Entonces, una vez que decides algo, págalo. Si se puede pagar con dinero, es la forma más fácil de pagar algo, porque realmente como lo pagas es con tiempo. Claro. ¿No? Sé como Roger Federer, más del 50% de las cosas no van a salir bien. Pero síguele. Echa tu máximo esfuerzo en lo que estés haciendo y déjalo pasar. Bueno o malo, está en el pasado. Next. Ve a jugar el siguiente punto. Claro. Incrementa tu horizonte de tiempo. No pienses que hoy hiciste una decisión financiera y mañana mismo quieres retorno. Uh-huh. Esto toma tiempo. Incrementa tu horizonte de tiempo. La inversión más básica es una inversión anual. Ya de ahí para adelante todo toma tiempo. Y acepta el riesgo. O sea, es increíble cómo no nos cuestionamos hasta dónde está nuestro límite de riesgo, ¿no? En todo. Y con el dinero más. Entonces, la única manera de ir descubriendo hasta dónde está nuestro límite de riesgo, que ya perdimos el sueño, es intentándolo. Claro. Entonces, primer paso, ahorren. Segundo paso, inviertan.
porque el ahorro nada más en el banco no siempre es la mejor idea. Sí. Entonces hay que invertirlo. Si pueden diversificar sus inversiones mejor, y eso quiere decir un poquito, ténganlo en cash por si tienen una emergencia. Bueno, en cash quiero decir en una cuenta de banco, ¿eh? No abajo del colchón, o en por favor. Una cuenta de banco que esté accesible. O sea, no sé, yo los giro en corto tiempo por si llegara a necesitar. En otro inviértalo en real estate, otro inviértalo en bolsa, otro inviértalo en bonos. Otro inviértalo en una inversión que llegó a su escritorio, que dices, un inversionista te viene y te plantea un business plan y te dice, dame este dinero y en este periodo de tiempo te regreso tu dinero y te regreso este beneficio. Bueno, pues vean si el inversionista tiene buena reputación. O sea, de verdad hay muchas maneras de cómo invertir. Sí. No lo tengan todo en ahorros corriente en el banco, porque, como vimos, la vida da muchas vueltas y a veces no genera el mejor rendimiento porque la inflación nos quita muchos beneficios y solamente lo tenemos en el banco. Hay muchos otros vehículos de inversión. De verdad, si quieren que hablemos más de esto, sí. Ahora nos vamos al tema. Yo sí lo que quiero decir, prima, siendo muy realistas, es la realidad es que muy poca gente invierte porque la mayoría de gente está endeudada. Muy poca gente ahorra. No. Deja de ahorrar, prima. O sea, no. No, es que primero se ahorra y luego se invierte. Por eso. Antes, pero vámonos antes. Antes de eso, yo creo que este libro sirve mucho para abrirle los ojos. Está muy bonito cómo se oye lo de las inversiones, porque seguramente muchos nos van a decir, ay, pues sí, seguramente porque ustedes tienen para invertir. Pero es que este libro lo que les va a servir, no les va a hablar tanto de inversiones, de lo que les va a hablar es cómo tiene que cambiar la mentalidad del dinero, porque sabes que, prima, antes que eso es lo que yo veo es que mucha gente está endeudada. Entonces, ¿sabes? Primero es, sí. Tienes que saber, y está endeudada, como tú dijiste, ¿cómo dices? Utilizaste un término. O sea, que la deuda está ok mientras no la uses como en las banalidades, sí, ¿no? Sí, en el ego. En el ego. Entonces, yo creo que antes, o sea, el paso, antes de, o sea, el prepaso, digamos, el pre-work. ¿Sabes qué? Vamos a leer un libro de Mario Borghini. Ajá. Yo lo vi en vivo y estaba padre, éramos como 3,000 gentes. Y dijo, voy a hacer un ejercicio para que vean en dónde está el país. Porque Exacto. Yo ya lo vi, ustedes no lo han visto, pero ahorita lo van a ver. Exacto, prima. Dice, levante la mano, ¿quién tiene ahorro? Lo que sea. Y sí, ¿no? 70% levantaron la mano, que yo me quedé, 30% no tienen nada de ahorro. Nada, prima. Y dijo, vamos a ser más finos. Levante la mano, ¿quién tiene 2 meses de sueldo de ahorro? Prima, ¿se cayeron? Se cayeron. Es que por eso te digo, o sea, yo creo que una de las cosas que para mí este libro es muy importante que la gente lo entienda y lo vea y analice su realidad financiera y su realidad de mentalidad hacia las finanzas, es que, o sea, si estás viviendo, y la verdad, tristemente el mexicano generalmente vive en la apariencia, endeudado hasta las chanclas, debiendo el coche, la casa, la tele, porque ya viene el mundial, hay que comprar una pinche telesota porque hay que verla en grande y cada mundial la cambio, aunque no tenga para pagar la colegiatura de mis hijos, pero me voy a buscar los boletos para ir a ver a jugar a no sé qué equipo. O sea, y me enojo porque, o sea, se enojó. Ya me enojé porque digo, es que lo primero es, a ver, agarra tu realidad, revisa cómo estás, asegúrate que lo que debas sea algo que hace sentido que debas, no que lo debas, o sea, los cosméticos que estuvieron de oferta en las noches Palacio. Eso es muy importante. Y después, entonces, como dices, siéntate y ve cómo vas a ahorrar y tienes que tener tu portafolio, ¿no? Aquí a lo mejor no te habla tanto de portafolio, pero yo creo que eso es muy importante porque para mí me sorprende mucho cuando yo he podido hablar un poquito de dinero, porque además el tema del dinero es un tabú entre las personas. La gente prefiere decirte en qué posición sexual le gusta más que decirte cuánto gana. O no, de eso. ¿Cuánto gana es fácil? Porque luego bueno, a mí me ha tocado donde están muy fantochistas diciendo sucesos, pero si les dices cuánto debes, mira, ahí se callan todos. Entonces, eso es súper importante porque creo que a mí este libro justamente, o sea, como decía Mitch, no te muevas con el miedo. O sea, eso es súper importante. Uh-huh. Entiende cómo es, pero sí creo que de verdad creen mucha conciencia de que lo primero es que empiecen a vivir
sin deudas irracionales, ¿no? O irrelevantes, que no deberían de tener más bien, o en banalidades. La deuda solo debe de estar cuando esa deuda te va a generar un beneficio futuro. Eso es a lo que me refería. Si no va a ser así, o sea, esa pregúntatelo. ¿Esto me va a generar un beneficio futuro? No. Es más, ¿se va a depreciar? Es más, ¿se puede romper y perder? Con deuda no. Justo. Si te quieres dar ese lujo, ahorra y cómpralo directamente. Y cómpralo de tu paquetito de lujos, porque, por ejemplo, y voy a decir algo que va a ser muy poco popular entre los hombres, pero el coche se deprecia, queridos. Desde que sales de la agencia. Sales de la agencia y ya perdiste. Ya valiste. Entonces, eso es un lujo. Dices, bueno, si tienes tu apartadito, o sea... Si es un lujo que te quieres dar y te alcanza, dátelo. Dátelo. Pero, no hipotequen su paz mental y también muchas veces pues como el futuro de su familia, ¿no? Entonces, esa es una cosa que quería decir y es que sí me enojo porque luego veo cada caso que se me paran los pelos de punta que digo, ¿pero por qué hacen esas cosas? Y la otra, y la prima así de ya. Y la otra que les iba a decir es, obviamente cuando tienes más y puedes invertir y demás, obviamente hazlo así, pero algo que yo creo que es muy bueno es que también en este karmic flow of money, le digo yo, para que todo fluya, den. O sea, es muy importante la gratitud, darla de regreso, ayudar a los que lo necesitan, busquen una causa, busquen una ONG, en la causa que ustedes quieran contribuir, pero yo creo que hay muchas, por eso se me pararon los pelos tanto en Las Vegas, prima, porque, o sea, a mí me dio como mucha cosa que dije, tanto que se está, de verdad, aquí quemando, casi se limpian en vez de servilleta con billetes y tantas personas que les hace falta un tratamiento es de algo a unos niños o se están muriendo de hambre o les falta agua o ropa o educación o beca para estudiar en una universidad a alguien que puede, pero, o sea, ahora sí que le da, pero no le da la lana. Entonces, sí les diría, si tienes chance y te llega algo, o sea, y yo creo que a todos nos da, aunque sea un poquito, en esos porcentajes, pongan un porcentaje que ustedes definan, que sea razonable, y denlo. Denlo y en verdad, o sea, es parte de darle gratitud al mundo y a quien tú creas, de que te está llegando algo, de que tú tienes para tus cosas que te gustan, y es un cachito, y a lo mejor primero vas a dar 20 pesos, luego vas a dar 100, y a lo mejor de repente vas a llegar y vas a decir, ¿sabes qué? Doy un mes de mi sueldo. O sea, pero en verdad no saben qué bonito se siente en la medida en la que puedas, que también des. Porque yo creo que eso es algo que luego en nuestros porcentajes, entre más crecen, más se nos olvidan. Y luego decimos, o sea, sí hay que ayudar. Y te llegan casos y todo, pero yo les digo, y cuando lo haces como algo constante, mira, yo es muy bonito. Un buen tiempo le regresé a la universidad en donaciones, porque yo sí tuve beca de fondo perdido, beca. Entonces yo decía, sí, a mí me ayudaron y eso es la manera como se mantiene, pues órale, hasta la pandemia seguí dando, pero luego en la pandemia dije, plan de acción, hay que ahorrar, primero las arcas de la... Claro. No, hay que ayudar en la casa, ¿no? Porque había que ayudar Pero justo mi manera de dar... siempre ha sido dar comida, ¿no? Pero está perfecto, entonces, Mitch. cuando yo veo que un amigo la está batallando o cuando o que está triste, muchas veces soy esa persona que se acerca, oye, ¿todo bien? O no, todo está bien. Y simplemente el hecho de invitar a alguien a tu casa, dedicarle tu tiempo, tu esfuerzo y tu comida, de verdad es dar a manos llenas, ¿eh? Porque implica eso. Tu dinero que gastaste comprando las cosas, pero implica tu tiempo y tu esfuerzo. Porque, y mira, yo creo que hay, como dices, cada quien lo puede dar de diferente forma, pero al final del día sí también es una lanita que se te va ahí y que la das con todo el amor del mundo. Porque, o sea, a mí me ha tocado, yo me acuerdo que me tocaba y me quedé con esa organización muchos años en una casa hogar, los Reyes Magos. ¿Te acuerdas? Las cartas a los reyes. Sí. Entonces recolectábamos las cartas de los Reyes Magos de las niñas y era padrísimo. Y a veces también lo hacíamos, pues, hacia algún tipo de donación, ¿no? Entonces, no saben, o sea, alguna vez también de repente dije, bueno, fui a otra casa hogar a dar, ¿no?
Y no sabes, o sea, de verdad me acuerdo mucho de la monjita, o sea, cómo se le pusieron sus ojos así llenos de agua y me dijo, de verdad, o sea, te mandaron porque yo hoy estaba pidiendo qué iba a hacer con esto. Y entonces yo les llevé juguetes y les llevé otras cosas. Y entonces era así como que dije, claro, siempre hay gente a la que puedes ayudar. Y a veces podemos mucho, a veces pues podemos poquito. Siempre hay algo que puedes pero hacer. Siempre hay algo que puedes hacer. Entonces, eso es algo que también inclusive yo les diría, aunque le estés batallando, el hecho de que es como poner, como dices, esa buena onda pero no que al final del día... dinero, ¿eh? Puede ser tu tiempo, que es más valioso que tu dinero. No, claro, pero a lo que me refiero es que, o sea, creo que también en la cuestión de cash hay que crear mucha conciencia porque hay muchas personas que tienen la posibilidad, Mitch, sí. y les duele así soltar. Pero si hay gente que le duele soltar para su propia comida. Yo sé, o sea, y les duele soltar para una causa de algo, o sea, y no quiero hablar ahorita de causas de algunas ideologías o lo que sea, porque no me quiero meter en esos temas, pero yo veo como a veces que van y así, dice, y dan, o sea, 5 pesos, ¿no? Bueno, hasta no vayamos lejos, los señores que te empacan, que a veces son de la tercera edad. Yo por eso siempre voy a esas cajas, pero o sea, y entonces... Aunque ni bolsa me empaque, ni nada, mi empaque sea... Toma, señorita, que el Dios la bendiga. Y ay, que Dios la bendiga. Sí, exacto. Entonces, yo cuando llego a pasar por las cajas así, digo, aquí está, ¿no? Y a veces te dicen, ¿de veras? Sí, de verdad, de verdad, de verdad, ¿no? Entonces, creo que es crear mucha conciencia con eso porque el dar y cuando das el cash es algo que también fluye. Sí, ¿no? Entonces, tener encerrado el dinero. O sea, a ver, yo soy así mística, cuárcica, padre sol, madre naturaleza, pero es dinero. Y este es así, contante y sonante. Tener el dinero abajo del colchón te cuesta. Te cuesta porque se está perdiendo su valor por la inflación. El dinero se tiene que mover. Es una energía, se tiene que mover. Sí. Entonces, aprendan a moverlo. 1, no lo deban, 2, ahorren, pero ahorro no significa ya lo metí abajo del colchón y ahí lo voy a estacionar, porque de verdad lo están estacionando. En la cajita de seguridad privada. Exacto. Y lo tienen depreciándose. Sí, claro. El dinero se mueve invirtiéndolo, el dinero se mueve poniéndolo a trabajar. El chiste de ir trabajando por la vida es llegar a un momento donde ese dinero que se está moviendo en tus inversiones, en tus diferentes formas en las que invertiste y ahora tienes retornos, va a hacer que tu ser viejito tenga ingresos que ya no necesitan que tú trabajes, son ingresos pasivos. En cuanto más vayan consiguiendo ingresos pasivos, más paz mental para su vejez van a tener. Claro. Entonces, el dinero abajo del colchón se deprecia. No lo tengan ahí. Inviértanlo en lo que ustedes crean conveniente, pero por favor inviértanlo. Y aunque sea poquito, prima. Aunque sea poquito, no hay un monto chiquito de invertir. De hecho, si a un niño le hacen el esfuerzo de llevarlo de la manita al banco, y cargarlo para que alcance el escritorio, abrirle su cuenta infantil, meterle ahí sus domingos, que él reciba su estado de cuenta y que el día de su cumpleaños puedan ir con su tarjetita de crédito infantil a que él con su dinero ahorrado se compre algo, van a ver cómo le van a hacer un beneficio para su vida porque le están enseñando el valor del dinero. Totalmente. ¿No? Entonces, no a todos han tenido educación financiera. Es algo que, si no la tuviste, por favor, este libro, hay muchos libros. De verdad, podemos seguir teniendo este tema y explicarlo con peras y manzanas. Yo creo que sí. Por si nos fuimos muy locos a invierte en la bolsa, bonos, etcétera. No, podemos bajar el nivel a 5 pesos para verduras, 1 peso para el ahorro. Como ustedes lo necesiten ver, yo muchas veces he explicado escalera inmobiliaria, inversiones inmobiliarias, inversiones en otros vehículos de inversión, ahorro cotidiano, ahorro para niños. De verdad, hay mucho tela de dónde sacarle, pero sí, váyanse con una idea. El dinero se pone a trabajar para que ustedes en el futuro no lo hagan. 2, no gasten por ego. El ego, déjenlo, quítenlo. Usen el ego solamente para hacer muchas abdominales y verse flacos, pero fuera de eso no sirve para nada. Y tengan paz mental. Inviertan y gasten
en lo que les dé paz mental y los deje dormir, porque mi prima dice que hay que dormir 8 horas de noche y si están preocupadas por el dinero no se va a poder. Exacto, porque acuérdense que al final aquí también te dice el dinero no es la felicidad, amigos. Entonces es muy importante. Es el vinito. Es el vin. Ya me había tardado, prima. Es que la pobre la tengo. Me tiene literal ni siquiera pan ni agua, pura agua, o sea. No, té, pero no le di pan y entonces no le di vino. Entonces está. La primera se quiere ir. Estás haciendo esos desayunos para que después está iluminada. Por eso le salió tanto iluminación hoy, porque, o sea, está así como, su energía está enfocada en la mente porque no tiene mucho que digerir. Ya no tengo nada más que hacer. Ya no tiene digestión. Normalmente estoy digiriendo 800 gramos de carne que me comí y ahorita... Digiere pensamientos. Pobrecita. Pero bueno, perdón, me conté el chiste yo sola, muy malo, pero en fin. Bueno, léanlo. Está fácil, léanlo en español, porque en inglés creo que sí está más pesado. Léanlo en español, está en 40 idiomas, no sean así, y nos vemos la próxima. Bye. Bye.